Buenas noches, colegas. Buenas noches, bienvenidos a un webinar más, Aprendiendo Juntos. En esta ocasión, el ingeniero Arturo Marc Chura nos va a dar un webinar sobre máquinas de soporte vectorial, ¿sí? Que las técnicas de máquinas de soporte de vectores, por alguna extraña razón, es uno de los algoritmos que despiertan más interés y sobre todo creo que se genera más sobreestimación en este fascinante mundo del machine learning. Les dejo al ingeniero Arturo con la presentación del día de hoy. Adelante. Bien, buenas noches con todos. Como decía Cristian, las máquinas de soporte vectorial son una de las técnicas de aprendizaje supervisado que más se utiliza y que más potentes son en este mundo de la ciencia de datos, ¿no? Comparado casi muy cercano con las redes neuronales. Inclusive en algunos casos, sobre todo con tratamiento de imágenes, pues las máquinas de soporte vectorial han demostrado tener una mejor capacidad de predicción, ¿no? Bien, pues este webinar va a incluir una parte de la máquina de soporte vectorial, donde corresponde a la clasificación sobre todo. Entonces vamos a ver qué es clasificar, por qué es importante clasificar, algunos ejemplos, un toque matemático para entender bien de qué trata la técnica, ¿no? Porque siempre es importante saber por qué funciona esto tan bien, ¿no? También veremos un poco de la interpretación geométrica, que es donde yo creo que mejor se entiende cómo funciona esta técnica tan buena, y luego vamos a hacer una aplicación con Python, ¿no? Creo que también se puede hacer con R, y hay muchos programas con los que se puede hacer, pero en este caso he optado por Python. Bien, las máquinas de soporte vectorial pues no son nuevas, pues, ¿no? Como muchos de los algoritmos de minería de datos no son nuevos, ya tienen muchos años. Eh, Algunos tienen más de 40 o 50 años. El problema era que no se tenía la capacidad computacional que se tiene ahora, ¿no? Ahora es muy fácil introducir todas estos algoritmos de optimización en este caso, o hacer cálculos matemáticos en cuestión de segundos, ¿no? Antes teníamos muy limitada memoria RAM, muy limitado la capacidad de procesadores, pero ahora esto ha cambiado rotundamente, ¿no? Entonces, como vemos en la diapositiva, estas se originaron en 1992 y han dado resultados muy superiores a las redes neuronales en el reconocimiento de letra manuscrita, usando como entrada los píxeles. Bueno, como sabemos, las fotos no son nada más que números al final, ¿no? Son intensidad de los colores, si los quieres ver como RGB o como otra forma de identificar los colores, al final todos son matrices. Todo lo que ves ahora en la pantalla o me estás viendo a mí, no son más que números que definen una longitud de onda, ¿no? Bien. Y otra característica de las máquinas de soporte vectorial es que pretenden predecir a partir de lo ya conocido, ¿no? Como toda técnica de minería de datos en la parte de aprendizaje supervisado, pues predecimos a partir de datos ya obtenidos, ¿no? Si no se entiende algo, pues voy a todavía profundizar un poquito más, y si hay alguna duda, pues me preguntan y ya está. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues hay una matriz de datos en donde tenemos y observaciones, es decir, y filas, en donde tenemos una parte que puede ser un vector o una matriz, donde tenemos todas las características de este fenómeno, ¿no? Queremos predecir, no sé, si el cliente va a pagar o no de un banco, o si es un buen pagador. Entonces tenemos todas las características que tienen los clientes de nuestro historial de bancos, y tenemos también una etiqueta. Esa etiqueta define, ¿es buen pagador? Sí. ¿Es buen pagador? No. U otra característica más que quisiéramos dar. En este caso, se ha definido como +1, -1, donde +1 es el valor positivo y -1 es el valor negativo, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos un hiperplano que separa las muestras positivas de las negativas. Y los puntos X, que son cada observación, es decir, cada fila, cada característica o cada experiencia que yo he tenido con los clientes anteriores de un banco, supongamos,
pues ya están definidos. Yo tengo las características de ese cliente. Fue tal, tuvo tal edad, estuvo casado, tenía tales deudas y tengo mi resultado. Al final me pagó o no. Entonces eso yo lo voy a acomodar a mi modelo y a partir del modelo voy a predecir. Entonces, ¿esta ecuación qué significa? El peso que se le genera en el modelo multiplicado por el valor que tiene cada vector, cada observación es un vector, multiplicado por un escalar, ¿no? Y este debe darme 0, y esto es el valor de ¿qué? Del vector, del hiperplano, del vector que va a separar estas clases. Por ejemplo, tenemos aquí un fenómeno en donde tenemos dos variables que pueden ser cualquiera, puede ser edad y sexo, supongamos. Y queremos ver si de acuerdo a la edad o el sexo me han pagado, el cliente es buen pagador y va a tener un valor de +1, o es un mal pagador, un valor de -1. Entonces, ¿cómo podría yo separar gráficamente a estas dos tipos de clientes? Pues lo que viene a la mente más fácil es, trazamos una línea, ¿no? Una línea y separamos. Los que están a la derecha, Dame semejante curso la con. ¿Querés que lo guarde en la heladera? pues no me van a ser buenos pagadores, y a la izquierda sí van a pagar, Gordo tiene al banco. ya está cagado y sale el Entonces, gordo. cuando llega una nueva observación, ¿Ah? Te lo juro, pues el valor puede ingresar aquí, todos con las juntos coordenadas. Yo lo tengo aquí y se va a clasificar como un mal pagador, ¿no? De acuerdo al punto en el espacio del modelo. Bien, ahora vemos un poco de explicación matemática, en donde tenemos que W es normal hiperplano, el valor del peso, que era el valor del peso del modelo, la división entre el beta, que era la constante, y el valor del peso y la distancia perpendicular al hiperplano al origen, es decir, la distancia de aquí hacia al origen. Y bueno, el peso, como sabemos, es la norma euclídea del valor de los pesos, ¿no? O sea, es el valor absoluto, ¿no? ¿Cuánto mide en valor absoluto el peso de este modelo matemático? Entonces, el objetivo de esta técnica es separar los puntos de acuerdo al valor de su etiqueta Y, que era el vector respuesta, en dos hiperplanos diferentes. Entonces tenemos, cuando el modelo nos da un valor +1, pues se va a este lado, y cuando tiene un valor de -1, se va a este lado, ¿no? Este valor puede ser positivo o puede ser negativo. Depende de cómo lo veamos, ¿no? Positivo puede ser que el cliente pague a tiempo, y negativo que el cliente no pague a tiempo. Esto puede aumentar, pueden haber más categorías todavía. Y de acuerdo a la complejidad del modelo, ¿no? Entonces, el modelo, ¿cómo queda al final el hiperplano? En este caso tenemos un hiperplano lineal, ¿no? Pero no solamente basta con tener la línea, también hay que tener una orientación optimizada de la línea, de acuerdo a qué bien separa estos dos grupos y de acuerdo a la distancia entre la línea y el punto más cercano. Es decir, que esta distancia de aquí al punto más cercano, tiene que ser máxima. Disculpa. Ya, tiene que ser máxima. Bien, entonces esos dos criterios son los que se consideran para esta técnica. A diferencia de las regresiones lineales, por ejemplo, si algunos saben algunas otras técnicas de minería de datos, las regresiones lineales pues provienen de un cálculo matemático más que de una optimización, ¿no? Aquí sí hay que optimizar. En la regresión lineal, pues lo que se hace es multiplicar las matrices por el vector beta y te da un resultado, ¿no? Un resultado de los pesos, ¿no? Aquí el peso se obtiene, este de aquí se obtiene por optimización. Bien. Aquí tenemos un poco de explicación matemática, donde sea D la distancia más corta entre el hiperplano positivo o negativo y el punto positivo o negativo más cercano. Lo que les mencionaba aquí, ¿no? La distancia de aquí al punto más cercano y la distancia de aquí al punto más cercano desde aquí, hacia cada lado. Ese es el valor D, y tiene que ser el mayor posible, porque de esta forma yo voy a definir mejor la separación entre estos dos grupos. Bien,
¿Y cómo mido este margen? Pues hallando el valor absoluto del peso, el valor absoluto del peso. Entonces, la idea de esta optimización es encontrar el máximo margen, ¿no? El máximo margen. Es decir, la línea óptima tiene que ser una sola y tiene que ser la que obtenga la mayor distancia entre el hiperplano y el punto más cercano. Bien, seguimos. Entonces, resumiendo un poco el modelo, pues aquí son igual, a veces es forma de caracteres. Tenemos un y multiplicado por el peso, por el vector, y por un escalar me va a dar más 1, y si me da menos 1, pues se clasificaría en la otra parte, ¿no? Resumiendo un poco, pues este es el modelo, ¿no? Este es el modelo que hay que optimizar, ¿no? Bien. En este caso, en la fórmula matemática, como vemos, para obtener el peso depende de la interacción entre X, que es la matriz que se va a entrenar, la matriz de X, y el vector Y, que son las respuestas o las etiquetas que se le pone a este contexto, ¿no? Bien, reemplazando LP se obtiene todo este modelo que sería ya el modelo final que hay que maximizar, ¿no? Que hay que maximizar y se tendría este modelo, ¿no? El modelo final. Y con ciertas condiciones, donde la sumatoria de todos los alfa i y los y, es decir, de todo, la sumatoria de ese producto tiene que ser igual a 0. Bien. Hay algunos casos en que no es suficiente una línea, es decir, que en las categorías no se pueden separar linealmente. Entonces hay que buscar la forma de separarlo, de separarla sin utilizar una línea. Podemos utilizar algún tipo de polinomio, puede ser cuadrático, cúbico o cuarto, o a veces no solo funciones de 2 dimensiones, sino también de 3. Entonces, ¿cómo se hace esto con un kernel? Kernel es el núcleo que define si la separación se va a hacer mediante una línea, mediante un polinomio, o mediante una circunferencia, o mediante un plano, ¿no? Entonces, estos métodos se pueden basar también en funciones polinómicas y también en funciones de base radial. Eso lo vamos a ver ahora un poco. Por ejemplo, tenemos este caso, que no es tan evidente como el caso anterior, ¿no? Aquí con una línea, pues podríamos separar, pues es complicado, ¿no? Quizá aquí, pero estos valores van a quedar fuera. Aquí sí se podía, con un lineal, ¿no? Con un kernel lineal ya era suficiente. Pero en este caso, por ejemplo, hay que utilizar un parámetro radial, ¿no? Es decir, que encierre algún grupo, que logre encerrar algún grupo, no solamente que divida. Por ejemplo, en este caso, con una línea tampoco podríamos separar, tenemos que utilizar una circunferencia para poder separarlo. Entonces ahí se utiliza ya el kernel radial. Y en este caso, que es aún más complejo, no podemos, y es en 3 dimensiones, o sea, bueno, en realidad todo problema de la vida real tiene más de 3 dimensiones, ¿no? Y por lo tanto no se puede graficar, ¿no? Solo que aquí son casos en donde se trata de explicar la técnica, y en este caso de 3 dimensiones, pues no se puede hacer de forma lineal, ¿no? Hay que hacerlo de forma con 2 dimensiones, digo. Se tiene que hacer con un plano todavía. Se tiene que hacer con un plano para poder dividir esta nube de puntos que está debajo del plano y esta nube de puntos que está arriba del plano. Bien, ahora como toda técnica, la máquina de soporte vectorial, pues tiene sus pros y sus contras, ¿no? Uno de los contras que tiene esta técnica es que puede haber aprendido bien los datos que tenemos, pero en algún momento puede clasificar mal los nuevos datos. ¿En qué caso puede suceder? Por ejemplo, que tenemos aquí, por ejemplo, este caso donde tenemos así los tipos de clasificación aquí, y yo digo, ¿aquí qué puede ir? ¿Una línea, un círculo?
Pues yo quiero hacerlo complicado y voy a poner que sea un círculo. Y voy a hacer que acá el modelo haga un radial aquí y haga un radial aquí. Se me fue aquí un poco esto. Y haga un radial aquí, ¿no? Tengo mi modelo, mira, está muy bien, porque me pedís el 100% de cada uno, mira, está muy bien, ¿no? Pero ¿qué pasa si me dio una nueva observación y me pone el valor por aquí? Entonces mi modelo, uy, está malo, ¿no? Me va a predecir esto mal. ¿O qué tal va aquí? Pues yo lo veo que es evidente que es de acá, de los círculos, ¿no? Pertenece a la categoría de los círculos, pero por el hecho de estar fuera del círculo de aquí, del hiperplano radial, no me lo va a clasificar bien, ¿no? Entonces aquí, quizá la solución más adecuada sea simplemente algo lineal, ¿no? Algo lineal. Entonces, ese es un poco el problema que tiene la máquina de soporte vectorial, ¿no? Que acá bastaría con hacer una línea para separarlo bien y no complicarme mucho y hacer un hiperplano radial, ¿no? Entonces, y otro problema que podía haber sería que creo que hay una imagen. Otro problema que podría haber es que mi modelo esté tan ajustado a los datos, esté entre comillas, tan bien hecho, que me prediga demasiado bien. O sea, eso puede parecer bueno, pero en realidad no es bueno. ¿Por qué? Porque el modelo no capturó el patrón del problema, ¿no? Del problema que yo quiero solucionar, sino lo ha memorizado, que es muy diferente. Es como cuando yo estudio para un examen y me memorizo las fijas, ¿no? Las preguntas fijas que vienen en el examen, ¿no? Me lo sé de memoria todo el procedimiento, quizás sé que debo cambiar algún número, pero si me mandan un problema diferente, cambian algo diferente, ya no puedo resolverlo, ¿no? Lo mismo pasa con los modelos, ¿no? A veces memorizan tanto o hacen un modelo que es tan preciso que no captura el patrón, sino que memoriza. Y eso no es bueno, no es bueno. Entonces, ¿cómo resolvimos todo esto que les he dicho? Con este gráfico. Tenemos este problema de las X de los círculos, en donde, bien, una línea no es suficiente, ¿no? Entonces, ¿me va a predecir mal aquí o no? Lo mejor aquí es tener una parábola, quizás. Un intercambio polinomial, ¿no? De grado 2, ¿no? Parábola que me separe así, lo mejor. Tengo dos errores, pero bueno, nada es perfecto, ¿no? Tengo dos errores, dos clasificaciones malas, pero nada es perfecto. Pero aquí, a tener esto, o sea, aquí este hiperplano sí me está prediciendo bien, el 100%, pero ha memorizado prácticamente, ¿no? Ha memorizado la información y no ha encontrado un patrón flexible como en este caso, ¿no? Entonces, ese es un poco el problema que tiene esta técnica, ¿no? Y también otras técnicas de minería de datos también tienen estos problemas. Bien, entonces, un poco resumiendo lo que no has visto, tenemos dos grupos, pueden haber 2 o 3 o 4, y obviamente que en los problemas hay muchas más dimensiones. Entonces, ¿cómo separo esto? ¿Cómo lo clasifico? Pues con una línea. Pero puede ser esa línea, o puede ser esta, o puede ser esta, puede ser esta, cualquiera. Hay infinitas posibilidades, ¿no? Pero yo tengo que optimizar y encontrar la que cumpla esto, en donde el peso multiplicado por la fila más la constante me dé 0, ese valor 0. ¿Y eso qué implica? Tener los vectores de soporte, que son estas distancias, que sean las máximas posibles. Maximizar ese margen D que hablábamos allí. ¿No? Este espacio amarillo tiene que ser máximo. Entonces, eso es el hiperplano óptimo, ¿no? En donde la distancia del hiperplano a los puntos más cercanos para cada categoría tienen que ser los
más grandes posibles. Ahí vemos, ¿no? Bien. Pues, ahí vemos, vamos a hacer un acercamiento de esto. ¿Y cómo tiene que ser? Pues así, ¿no? A partir de acá a la izquierda, el valor me va a dar +1 y lo voy a clasificar como +1. A partir de acá a la derecha me va a dar -1 y lo voy a considerar así, ¿no? Donde la distancia, en valor absoluto, tiene que ser la máxima posible, ¿no? Bien. Ahora, ya, este caso es un caso académico, por así decirlo, ¿no? Ahora, los casos reales, pues, ya hay que, a veces ni se, en realidad la mayoría ni se puede graficar, porque son tantas dimensiones que tú no puedes dibujarlas. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso donde hay que utilizar un polinomial, ¿no? Para separarlo de la mejor forma. Aquí también. Aquí un RBF, ¿no? Un radial, ¿no? Que encierre, que no solamente separe, sino que encierre. Entonces, la idea es buscar el óptimo. Entonces, como vamos a ver ahora en la parte aplicativa, tenemos que saber, tenemos que encontrar qué me conviene utilizar, el polinomial, el RBF, con qué parámetros. Cada tipo de máquina de software vectorial tiene su propio parámetro. Entonces, hay que encontrar los óptimos y a partir de ahí encontrar el mayor. Pues este es otro caso pues, en 3 dimensiones, ¿no? Donde vemos esto y qué es lo que mejor separa esta nube de puntos, estas dos clases, pues con un plano, ¿no? Es la mejor forma de separarlo, ¿no? Bien. Dicho esto, un poco voy a explicar la parte de aplicación que vamos a realizar. Como todo modelo de aprendizaje supervisado, el modelo se entrena generalmente, bueno, una de las técnicas que se utilizan es esta, el hold out, en donde yo tengo mi matriz de datos, o sea, acá tengo todas mis características, mi X1, mi X2, hasta mi XY, ¿no? Estas son todas las características, digamos, del cliente. Y luego yo tengo aquí el vector de respuestas, ¿no? Acá tendría edad, sexo, sueldo del cliente, y yo voy a tener aquí si pagó o no. Entonces voy a poner acá 1, acá 0, y así. Si no pagó, así. Entonces, con esto, yo no utilizo toda la base de datos para hacer el modelo. Utilizo generalmente 70 y 80% con esta técnica, para entrenar el modelo, y el resto, una vez que yo tengo el modelo, supongamos que este triángulo es el modelo de soporte vectorial, yo tengo que el modelo, es como una ecuación, pues, ¿no? Y me va a dar un Y, ¿no? Tengo un modelo definido. Cuando yo tenga el modelo ya hecho, voy a agarrar la otra parte, el 30-20%, voy a ingresar el modelo y voy a tener los Y estimados, se pone así, estimados. Y luego voy a compararlo con los Y que se obtuvieron, ¿no? Y a partir de ahí voy a poder medir qué tan bueno es mi modelo, ¿no? En el caso de clasificación, como vamos a hacer hoy día, se hace con una matriz de confusión, ¿no? Donde vemos qué porcentaje de aciertos se tuvieron y qué porcentaje de desaciertos o de errores se han tenido, ¿no? Bien, pues ahora vamos un poco a la aplicación de Python. Voy a ir aquí. Y vamos... Voy a utilizarlo, voy a hacerlo con Google Colaboratory, ¿no? Que es la forma más manejable de hacer esto. Bien. Bueno, para los que no conocen esto, es una forma rápida de utilizar Python, ¿no? No tengo que instalar ni Jupyter, ni Spider, ni Anaconda, ni nada. O sea, de frente voy a mi Drive, pongo nuevo, más, y voy a encontrar el Google Colaboratory allí, y abro esto, me creo un documento nuevo, y ahí puedo ejecutar Python. Si no lo tengo habilitado a veces, tengo que ir aquí al final, y conectar más aplicaciones e instalarlo, ¿no? Instalarlo, bueno, no en computador, sino en tu Drive, ¿no?
Entonces pongo ahí, como yo tengo instalado, ya está instalado, ¿no? Pero acá me instalaría y ya, y quedaría instalado y ya puedo acceder a esta interfaz. Y acá pongo mi código, ejecuto y ya está. Entonces, bien, primero hay que cargar las librerías, ¿no? Como R, como varios lenguajes de programación, pues tienen sus paquetes, ¿no? Los paquetes propios de Machine Learning son generalmente estos, ¿no? NumPy, Pandas, Seaborn, Matplot, pues estos, ¿no? Los que necesito voy a utilizarlos. Luego, pues, a ver, ya, voy a cargar, bueno, con este código de aquí, yo puedo cargar bases de datos, o tablas en este caso, tablas que estén en mi propio Drive, ¿no? Yo he colgado aquí el archivo diabetes SV y lo ejecuto allí, lo puedo ejecutarlo ahí. Entonces, ese archivo lo vemos aquí. Está ahí, ¿no? ¿De qué trata este caso? Es un caso de diabetes, ¿no? Donde yo tengo, si la persona, cuántos hijos tiene, su nivel de glucosa, su presión sanguínea, el grosor de la piel, insulina, el índice de masa corporal, este es un indicador que muestra qué tan propenso está la diabetes genéticamente, no sé, he tenido familiares o eso. La edad de la persona y el outcome que sería el resultado, ¿no? 1 si tiene diabetes y 0 si no tiene diabetes, ¿no? Diabetes. Entonces, bien, vamos a explorar un poco esta data y vemos que de toda esta data, pues 500 no tienen diabetes y 268 sí tienen diabetes, ¿no? Esa es toda la tabla que tenemos, son 768 observaciones entonces, o filas. Entonces, esto, algunos que se dedican a la ciencia de la medida, pero el modelo está desbalanceado, ¿no? Porque no hay un equilibrio entre los diabéticos y no diabéticos, ¿no? Pero a veces no se tiene la cantidad de datos que quisiéramos. Sobre todo en estos casos clínicos en donde, y felizmente que tenemos acá pocos diabéticos, por ejemplo, ¿no? Lo ideal sería, bueno, viéndolo técnicamente, tener 500 diabéticos también, pero a veces no se puede, no se puede. Entonces hay que trabajar con lo que hay. Hay algunas técnicas donde yo podría quitarle quizás la cantidad de no diabéticos y tener 268 y 268. Pero bueno, quizás sería una opción, pero no es recomendable. Entonces aquí vamos a ir dando vistazos un poco de cómo es la distribución, un poco por explorar la data, ¿no? Cómo se distribuye la cantidad de hijos que tienen las personas, ¿no? Por ejemplo, la mayoría no tiene hijos y hay alguna por allí que tiene 15 hijos, ¿no? Bueno, los de acá deben ser hombres seguramente, estos ceros de aquí, y algunas mujeres, ¿no? Entonces hay una mezcla ahí. El nivel de glucosa, ¿no? Que por general la media está por ahí por los 100, la presión sanguínea igual, el grosor de la piel, nivel de insulina, el índice de masa corporal, ¿no? Un poco por los 30, por allí, un poco alto, ¿no? Parece, ¿no? Y así, ¿no? Varias características, ¿no? Una vez que tenemos eso, pues acá estoy viendo qué variables tenemos, ¿no? Un poco un resumen, ¿no? Y qué tipo de variables, ¿no? Vemos que la variable hijos o partos, es un entero, tiene que ser un entero, ¿no? Tienes un parto, no tienes medio parto, ni 2,5 partos, ¿no? Tiene que ser un entero. En cambio, el índice de masa corporal, pues es un valor, puede ser un valor que puede tener décimas o centésimas, ¿no? Igual con el índice de propensión a la diabetes, ¿no? También puede tener valores decimales, ¿no? Bien. A veces en algunas tablas, pues tenemos valores ausentes. En este caso no lo sé, pero o valores que donde tenemos puros nulls, ¿no? Como dicen el programa, hay demasiados nulls. En este caso no lo sé, pero siempre por si acaso hay que imputarlo. Una técnica es imputarlo con cero, es decir, donde hay espacios vacíos le pongo cero, para no tener valores ausentes, ¿no? Bien, esto es lo mismo, me sirvió ahí. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a hacer la separación de la que hablaba, ¿no? Voy a separar las X de las Y primero. O sea, voy a separar las X de las Y, o sea, hacer un poco esta separación de aquí,
aquí las X de las Y, porque recordemos que todo era una tabla completa. Entonces voy separando las X de las Y. Luego voy a ver cómo quedó la X sola. Vemos que aquí el outcome ya no está, ¿no? El outcome que estaba al inicio, aquí, ya no está, porque esta es mi Y, este es mi vector Y de respuestas, ¿no? Acá ya no está ya. Entonces seguimos. Acá pues vamos, como se suele hacer, la matriz de correlaciones, ¿no? Un poco para ver la relación que existe entre las variables, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que hay bueno, casi ninguna relación, 0.12, entre número de partos y glucosa, ¿no? Es positiva, pero es cercana a cero, entonces no. Entonces, por ejemplo, algo notorio que podemos ver aquí, por ejemplo, bueno, no, aquí no. Aquí, por ejemplo, una correlación positiva entre la edad y el número de hijos, ¿no? Que es evidente, ¿no? Es evidente que hay una edad a la que se tiene más cantidad de hijos, ¿no? Y aquí, pues, vamos a el mismo valor. Bueno, esa es la más, puedo decir, la más resaltante, ¿no? La edad con el número de partos, ¿no? De partos. A ver, ya. Entonces seguimos. Pero vamos a ver cómo quedó el X que había sacado. Tiene 768 filas y 8 columnas, ¿no? 8 columnas que corresponden a estas 8 variables, ¿no? Estas 8 variables de aquí. Bueno, menos el outcome, ¿no? Menos el outcome que es la Y. Luego, bueno, veo cómo quedó el Y era el outcome y cómo está, ¿no? Tenía puros unos y ceros, ¿no? Que significa 1 tiene diabetes y 0 no tiene diabetes. Luego, voy a ver un poco la forma, pues está bien, 768 observaciones y una sola variable, ¿no? Porque es un vector esto, al final de cuentas. Entonces, ahora sí creo el conjunto de entrenamiento y validación. Es decir, voy a hacer un corte de esta forma ahora. Aquí voy a cortar de forma horizontal. Voy a separar de toda la X, voy a separar la parte de entrenamiento de la parte de prueba. Entonces, ahí yo le pongo este parámetro 0.2 porque yo digo que el 20% me va a servir para hacer la prueba. Es decir, voy a tomar el 80% para hacer el modelo, entrenar el modelo. Bien. Ya está. Y ya tengo mi X. Acá van a ver menos observaciones seguro. 614, ¿no? Antes había en el modelo completo 768, ¿no? Ahora he agarrado el 80% de 614 para entrenar el modelo. Pues, y con sus Y's, ¿no? Con su parte de Y también. Luego, pues seguimos con la estandarización. ¿Qué es la estandarización? Pues es una técnica que hay que utilizar para equilibrar un poco los datos, ¿eh? ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que los datos no tienen la misma varianza, ¿no? Por ejemplo, el nivel de insulina vemos que, vamos a verlo acá mejor en los gráficos, ¿no? Por ejemplo, vemos que el número de hijos va de 0 hasta 15, ¿no? Y la presión sanguínea va de 0 a más de 110, ¿no? Entonces, al momento que yo quiero comparar estas dos variables, o quiero ingresarlas en este caso, aplicándolo un poco a máquina de soporte vectorial, pues esta varianza hace que una variable pese mucho. Una variable que tiene mucha varianza, o sea, que tiene más margen, por así decirlo, no es una forma correcta de decirlo, pero que tiene como que más rango, pesa mucho en el modelo, pesa más. Pero esto no es adecuado en este caso, porque nosotros queremos que cada variable pese lo mismo, en este caso, ¿no? Hay casos especiales en donde yo le puedo dar un peso particular a una variable. ¿Qué casos? Por ejemplo, si en este caso, ¿cómo lo podría hacer? Por ejemplo, yo sé que, a ver, no sé, que las mujeres me van a mentir cuando me digan cuántos partos han tenido, quizás. Entonces yo digo, esta variable no hay que fiarse tanto porque por ahí tiene un margen de error muy grande. Entonces le voy a poner un peso más pequeño para calcular solamente el patrón que va a ingresar al modelo. Y por otro lado, yo puedo decir, nuestra máquina que mide la presión sanguínea pues está nueva y es una marca buena, tiene una precisión espectacular, entonces, a este dale más peso, porque esta es una medida que está bien hecha, ¿no?
Claro, eso es por cuestiones de trabajo de campo, ¿no? Ya, entonces seguimos. Ya estamos en la estandarización. Entonces hago eso. ¿Cómo se hace esto? Pues nada más que dividir cada valor que yo tenga de aquí, de la X, voy a restarle su valor medio de cada columna y dividirlo entre la desviación típica, ¿no? Entonces, al final, la varianza de estos valores me va a quedar con un valor de 1 por aquí, de amplitud o de rango, como les dije, ¿no? Entonces, ahí sí puedo ingresarlas al modelo. Bien, ¿dónde estábamos? Ya pasamos esto, acá, ya. Entonces, esto lo puedo hacer manualmente, pero hay librerías que ya te lo hacen, ¿no? En escalador estándar, ¿no? Y te dice, y ya te lo transforma automáticamente, todo, ya te deja todo listo para hacer tu modelo, ¿no? Mira, ahora los valores son diferentes, del X ya no son ahora pasadores negativos tenemos, ¿por qué? Porque están divididos menos la media, ¿no? Entonces, como tengo un valor negativo acá, ¿qué puedo decir? Que este valor originalmente tenía un valor menor a la media, y al restarle el valor medio, se ha vuelto negativo. O sea, esto no es malo, es para equilibrar la varianza de los datos, ¿no? Entonces, ahora veo mi XT, mi XT está normal porque es para probar, para ingresar al modelo luego, y ya. Entonces, ya una vez hecho este tratamiento de datos, que en realidad es mucho más largo en la realidad, solo que he querido ver lo más usual que se hace cuando se trabaja con datos. Después de hacer todo esto, recién voy a meter la información al modelo. Y voy a programar primero con una máquina de soporte vectorial lineal, es decir, la que habíamos visto al inicio, que es una recta, básicamente, ¿no? Entonces, cargo la librería. Veamos que Python tiene su librería para esto. Para máquinas de soporte vectorial tiene la librería se llama sklearn. Ya está todo definido. Y voy a probar, voy a hacer mi primer modelo. Y miren esto, este es un parámetro C, este es un parámetro que se utiliza, donde este parámetro es el que yo defino. Y miren, el parámetro que voy a poner es 0.005. Es por poner un valor, ¿no? Por poner un valor, yo pruebo con ese valor. Entonces, lo ejecuto y ya he entrenado el modelo. Ahora bueno, parece fácil, pero hay mucho cálculo detrás, no es un clic solamente. Al final es mucho más. Ya, entonces, luego ahora tengo el modelo y voy a predecir estos valores de aquí. O sea, voy a ingresar estos XTs de color verde, voy a ingresar al modelo que ya había construido y voy a obtener el Y de aquí, estimado, ¿no? Entonces voy a predecir y ya está. Parece que no hizo nada, pero sí hay, porque mira, ahora voy a ver, ¿qué predijiste? Esta es una valor que he predicho del Y-test, ¿no? Este es mi vector Y estimado. Ya tengo eso, pero ya, ¿qué hago con eso? Entonces tengo que ver qué tan bien ha predicho, ¿no? Tengo que compararlo. Ahora, los Y que he estimado, ese vector que vimos, voy a compararlo con estos Y reales, que son los del problema real, ¿no? ¿En verdad mi modelo ha predicho bien o no? Vamos a ver qué tal. Entonces, para eso, para medir eso, yo utilizo hay varias técnicas, pero utilizo la matriz de confusión, ¿no? Aquí, por ejemplo, la diagonal son la cantidad de aciertos que he tenido y los valores que no son la diagonal son la cantidad de errores que he tenido. Yo puedo decir que acá tengo 124 aciertos y 30 errores, donde he clasificado mal. Entonces, eso en porcentaje, ¿cuánto es? Es el 80% de aciertos, 0.8, ¿no? El 80% de aciertos. Pero ahí nos quedamos, ya tenemos el modelo, ya lo hemos entrenado y nos hemos dado cuenta que predice 80% bien. Entonces, ya uno diría, ya está bien, ya tenemos un 80%, pero ya está, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos un 80%. No está mal predecir el 80% con un 80% de aciertos, pero se puede mejorar, ¿no? Se puede optimizar. Entonces, hay una forma de optimizar con Python también, en donde les había dicho que el valor C es un valor que definimos nosotros. Entonces voy a lograr obtener el mejor C de un modelo de su máquina de soporte vectorial que sea el óptimo, ¿no? Para que el modelo de soporte vectorial sea el óptimo. Entonces yo voy a probar
voy a hacer un modelo en donde yo voy a ingresar este C, todo este conjunto de datos, de Cs, y los voy a meter voy a hacer modelos y voy a ver cuál es el mejor, con qué C me quedo. Y a partir de C, con ese C, voy a tener un porcentaje de aciertos y con ese me voy a quedar. Entonces ya defino este vector de valores. Hago esto. Bueno, vemos acá tenemos 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores, ¿no? 8 valores C que voy a probar en mi modelo. Y pues aquí es donde he metido estos 8 valores, he probado con 80 modelos, porque esto lo hace mediante otra forma que, bueno, es para otra clase esto, o para otra webinar, pero explicar los modelos de validación cruzada. Pero la cosa es que me ha hecho 80 modelos y me ha obtenido, probándome todos estos valores C, parámetros C, y me va a decir cuál es el mejor. O sea, acá me está diciendo, mira, si tú quieres tener el mejor modelo de soporte vectorial, tienes que meter este parámetro C 0.01. Pero igual yo había puesto por defecto el 0.05, que me daba, ¿cuánto? Un 80,5% de aciertos, ¿no? Pero este me dice, no, tienes que meter el C.001. Y cuando hagas eso, tu acierto va a mejorar a 82. Entonces, cuando yo pruebe, si yo ingreso este valor C 0.01 y lo ingreso aquí, me va a dar ese valor, ¿no? Entonces, pues, ha habido una mejora del 2%, ¿no? Entonces, de esto se trata, ¿no? De encontrar los mejores parámetros de la máquina de soporte vectorial para que este modelo sea el óptimo y tener el mayor porcentaje de valores correctos. ¿Sí? En este caso, que es un modelo lineal, ¿no? En el caso de un modelo polinomial, pues es básicamente lo mismo, ¿no? Pero en el modelo polinomial hay dos parámetros que yo debo ingresar, el valor C, que hemos visto antes, y unos grados, ¿no? Que le hemos puesto acá 1 y 5 un poco por defecto, por poner cualquier valor. O a veces sospechamos qué valor podría haber y le ponemos para iniciar esto, y luego hago lo mismo, entreno el modelo, predigo el Y, y me dice, ese modelo polinomial que has hecho, pues tiene un 75.97% de aciertos. Pero podemos optimizarlo igual, de igual forma, ¿no? Ahora pues definimos todos los C que queramos y todos los grados que queramos. Definimos. Lo metemos al modelo kernel. Como he dicho, el kernel puede ser polinomial. Lo ingresamos al modelo y aquí probamos. Entonces, aquí se han generado 216 modelos, se han probado y se ha obtenido cuál es los mejores parámetros C y degree para obtener el mejor rendimiento. Entonces, ¿pero cuáles son? Entonces aquí nos dice, tú debiste haber puesto el 0.1 en C y el degree en 1. Y con eso obteníamos un 82.46% de aciertos, ¿no? Comparado con el 75%, una mejora de casi 7%, ¿no? Entonces, igual lo mismo con el radial, solo que en el radial tenemos un parámetro que se llama gamma y un parámetro C. Entonces, lo mismo, definimos cualquiera, el 10 y el 0.01 en este caso, iniciamos el modelo y tenemos un 81% de acierto. Luego definimos los C y los gamma que querramos, podemos poner muchos más, obviamente va a demorar más en cargar esto, he puesto algunos para que no tarde tanto, pero puedes probar con todos los que quieras aquí. Claro, acá como son dos parámetros, hace combinaciones entre ellos, ¿no? Se aprueba 0.01, luego pone 0.1, luego esto con esto y así, hace combinaciones. Entonces en los radiales y en los polinómicos, como son dos parámetros, demora mucho más, por eso le he puesto unos cuantos nomás. Entonces tenemos ahí. Y pues ahí tenemos que se han hecho 189 modelos.
y el mejor valor para tener el mejor modelo de soporte vectorial radial es ese. Y luego, ¿cuál es el mejor? Este tenido, pues era el mismo que ya habíamos puesto, ¿no? 0.001, 0.1 y C10. 0.1 y C10. Pues parece que ese era el óptimo. Entonces, el óptimo es C5 y 0.01 o C10 y 0.01. Puede ser que, en este caso puede haber pasado esto, que a partir de un valor C para arriba ya no va a mejorar más. Y a partir de un 0.01 para arriba ya no va a mejorar más. Entonces, por eso esos son los óptimos. O sea, eso se ve también con otra medición, viendo la gradiente, ¿no? Cambiando esos parámetros, ¿cuánto mejora el modelo? Entonces, eso también se puede medir. Pues, bueno, esto ya es otro tema, son otras técnicas, pero hasta ahí nos quedamos entonces. Entonces, de esta forma, como este código, no solamente tienes un modelo de soporte vectorial, ¿no? Sino también puedes optimizarlo, ¿no? Que es a lo que se debe llegar, ¿no? Porque al final de cuentas, meter datos en un código es casi mecánico, ¿no? Hay que interpretar esto y obtener el mejor modelo siempre, ¿no? Por esto se debe retroalimentar con más información siempre. Y se debe hacer las divisiones entre de esto y este, tienen que ser aleatorias. Es decir, yo no voy a agarrar los 70 primeros, ¿no? Si fueran 100 observaciones. Tengo que hacerlo aleatoriamente. Y debo hacerlo muchas veces. Y luego hay un promedio del acierto y el promedio de los desaciertos también, para poder medir mejor mi modelo, ¿no? Y pues bien, eso es todo lo que quería comentarles el día de hoy. Si tienen alguna duda, pues con gusto. Y gracias. Así es, compañeros, si tienen alguna duda, por favor, la pueden hacer saber, pueden habilitar su micrófono o en el chat también de pronto los leemos. Bien, Arturo, muchísimas gracias por la presentación del día de hoy. Como siempre, tan atento y predispuesto a colaborar con las comunidades digitales en pro del conocimiento. Te agradezco infinitamente y muchísimas gracias. Gracias a ti y a ustedes por darse el tiempo de escucharme. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos, colegas. Hasta luego. Gracias, hasta luego.